Bienvenidos hoy al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en Málaga, España, los días 20 y 21 de septiembre. Estamos en 2025. Es un honor para mí. Soy Antonia Doctor, anfitriona este año del evento y estamos en España. Todos los maestros que van a participar en este encuentro hermoso de septiembre se están presentando y están aportando todo su conocimiento, todo su aprendizaje, toda su experiencia en estos workshops que estamos comenzando ya desde mayo y vamos a terminar en agosto. Si eres maestro, si eres expositor, si tienes un grupo y quieres darle al mundo esa voz que habla por Dios a través de ti, no dejes de inscribirte en este encuentro global que te estamos esperando. Tienes oportunidad hasta el 31 de julio para inscribirte y para que puedas compartir con nosotros en un espacio como este. Gracias hoy a nuestro querido maestro Juan Jesús Doreste desde la isla Gran Canaria, de las Islas Canarias de España, porque él hoy nos va a traer un tema espectacular. El día martes 8 de julio, Juan Jesús se presentó, les recomiendo que vean su presentación, ha sido bellísima y además está grabada en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM. Y además también en la página web del encuentro que está aquí, encuentroglobalucdm.org, en el área de grabaciones. Entonces no voy a presentarlo mucho, sino que él mismo hoy va a abordar el tema que se llama La trampa del especialismo, cuando el amor se convierte en posesión. Juan Jesús, con mucho amor y mucho honor te dejo los micrófonos y estaré encantada de escucharte. Adelante. Muchas gracias, Antonia. 7146. 7146 son aproximadamente los idiomas que habla el ser humano en el planeta Tierra en este momento. Aunque se dice que hay una posibilidad de que al acabar el siglo 3000 de estos idiomas hayan dejado de existir. Pero son muchos idiomas. Si fuésemos equitativos, significaría que prácticamente cada millón de personas de este planeta no puede entenderse con el resto del planeta. Pero a mí un día se me ocurrió hacerle una pregunta muy curiosa. Hace años se le hice a Google, hace poco se la he hecho a ChatGPT y le pregunté, oye, vale, idiomas, vale, 7000 y pico, pero ¿cuántas religiones hay por el ser humano en el planeta Tierra a día de hoy? Aquí no me supieron dar una respuesta tan exacta porque no existe un cómputo tan preciso como es determinar los idiomas y las lenguas. Pero ambas respuestas me decían que según la amplitud de ciertos criterios, como poco rondaban las 5000 religiones. O si ya que estirábamos, incluíamos espiritualidades, se podrían llegar cerca de las 10.000 formas en que el ser humano se relaciona con lo trascendente, lo eterno, lo divino, una idea de Dios, de creación. Y bueno, ¿y por qué he comenzado con este dato? Muy sencillo, porque vamos a hablar del especialismo. Pero imagínate, vamos a ponernos en el rango más bajo, vamos a disminuir a 5.000 religiones establecidas, 5.000 pensamientos religiosos que agrupan evidentemente, hay unas pocas que agrupan a la mayoría del planeta y luego hay algunas religiones que son prácticamente tribales o de pocas decenas de personas, ¿no? Pero cada una de ellas tiene un convencimiento. La mía es la verdadera. La mía es la verdadera. Y los demás, pues pobrecitos, ¿qué vamos a hacer? Algún día se enterarán. Pero la mía es la verdadera. Al igual que evidentemente toca aprender un idioma, mi idioma es lo más mejor de lo mejor del mundo. Y en lo demás, pues eso, hablan en chino, hablan en cualquier cosa, perdón por los chinos, ¿vale? Prefiero que ayer, por ejemplo, me hacía mucha gracia viendo una película de origen francés, ponían una canción en una de las escenas mientras se conducían y el cantante pronunciaba en francés muy rápido. Yo miré a mi mujer, dice, pero ¿cómo se enteran? ¿Cómo se puede entender un idioma así, no?
y es un idioma supuestamente de los conocidos, ¿no? Pero aquí estamos. Hablamos miles de lenguas distintas y creemos miles de cosas diferentes cuando tenemos que pensar algo más que el entorno meramente físico del ser humano. ¿Cómo lo vamos a hacer especiales? ¿Eh? ¿Cómo podemos, alguno puede entender cuando el curso dice que una teología universal es imposible? Imposible. Pero la aspiración estaría en una experiencia común, ¿no? Muy bien, pues permitidme antes de entrar al tajo, una sencilla oración. Me voy a salir del curso, voy a recurrir a la amiga Santa Teresa de Ávila y decir, pedid siempre a Dios que os libre de la soberbia y la vanagloria. Que de paso es un buen antídoto para el especialismo. Muy bien, vale, la presentación anterior comencé a narrar unas ciertas experiencias de mi vida, más que el interés que pudiesen tener por la lección aprendida detrás, ¿no? Hoy voy a continuar con eso, porque a partir de ahí, todo lo que viene está muy engarzado con la idea del especialismo. Yo no voy a hablar del especialismo, porque creo que no es la misión que nos encargaron este año. O sea, no voy a estar aquí 50 minutos largando cosas del curso sobre especialismo. Pero entonces, para quienes sí tuviesen esa esperanza al ver este vídeo, y me vais a permitir, vale, se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, muy bien. Por un lado, pues os invito a una de los workshops anteriores, porque Miguel Iribarren me hizo un favor, que les puso la parte metafísica del tema del especialismo, del origen del especialismo. Entonces, yo lo estaba oyendo y decía, gracias Miguel, a que me estás ahorrando de trabajo. Así que iros a su workshop y ahí tenéis el origen metafísico, según lo cuenta el curso, en lenguaje mítico, simbólico de este tema. Luego, hace poco, casualmente, casi en estos días, a ver si me voy. Vale, hace poco, probablemente un mes y pico, que ha salido un espléndido libro de Mo Zildur, que es justamente tratando el especialismo, que se titula No soy especial, disolviendo el ego espiritual. Es un libro que no puedo sino recomendar encarecidamente, sobre todo porque no solamente es que analiza el especialismo dentro de un curso de milagros, sino sobre todo su implicación en los grupos espirituales, muy concretamente en las dinámicas que se generan en los grupos de estudio de un curso de milagros. Entonces, se lo recomiendo muchísimo la lectura. ¿Eh? Y ahí está toda la parte teórica que uno pudiese querer saber de lo que dice el curso sobre este tema del especialismo, pues ahí está. Uno lo puede leer con calma, tranquilo, mucho mejor que en una charla de unas pocas decenas de minutos. Yo también os invito a ver, este es un vídeo mío, yo creo que fue de los últimos que hice, después contaré por qué fue de los últimos que hice, que fue en 2022, hubo una serie que se emitió en Disney Plus, que se llamaba Por Mandato del Cielo. Bueno, una serie que no puedo sino recomendarla encarecidamente, magnífica, pero magnífica bajo todo punto de vista, tanto del cinematográfico, argumental, realización. Y el argumento, evidentemente, me tocó mucho, porque trata, evidentemente, el tema del especialismo a saco. Es una población pequeña donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a la iglesia de los adventistas del séptimo día. Y hay un crimen, hay una investigación, pero todo está entrelazado a que todo se mezcla en que investigadores, posibles sospechosos, implicados, están todos miembros de dicha comunidad eclesial. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene que hacer una investigación, pensar en justicia, pensar en tal, y a la vez somos miembros de una comunidad donde un supuesto cargo en lo humano tiene por encima un cargo en lo religioso, en la comunidad?
Entonces es una serie que plantea un montón de aspectos sobre el tema. Entonces yo viéndola, fue apenas acabar y se me ocurrió hacer este vídeo pues, pensando qué características son lo que esencialmente constituyen el especialismo espiritual en un grupo religioso, ¿no? Entonces, cada punto que cuento en el vídeo hago la comparativa. ¿Y cómo es esto en lo quienes estudian un curso de milagros? ¿Qué peligros podemos tener también en este camino semejante a lo que tiene cualquier otra religión, cualquier otro grupo? Eso, que tiene un credo, una comunidad en común, ¿no? Pues un vídeo dura cerca de una hora y ahí también exploro bastante más a fondo pues todo este tema, ¿vale? Entonces, y aparte de una serie que si os recomiendo que pues, si veis el vídeo que la podáis ver después o ver la serie y veros el vídeo a continuación. Bien, pues dejo de compartir. Entonces, para quienes queráis eso, contenido, ahí tenéis esa referencia, ese libro y ese vídeo con el que hacerlo. Y entonces os sigo contando de mí. Y voy a contaros tres episodios que tienen que ver mucho con la idea del especialismo. Uno, en el fondo, tiene que ver con la idea con la que comencé, con esa búsqueda que hice, cuando quise saber cuántos idiomas hay en el planeta Tierra y cuántas religiones hay. Con lo cual, el especialismo en la forma es evidente. De hecho, pues ahí está esa frase del curso que dice, todos los hijos de Dios son especiales. Falta poner en la forma. Y ninguno lo es en el contenido. Pero en la forma, claro que somos especiales. Ahí tenéis a Antonia como tal y yo, mujer, hombre, que cada cual tiene unos años, unas cosas, no vive en un sitio, no vive. Y bueno, todos somos distintos en algo, en la forma. El curso nos invita a que no neguemos ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni lo que sentimos. Está ahí. Es decir, en la forma no somos iguales de ninguna manera. Y uno tiene un cociente intelectual, unas capacidades en lo artístico, en la música, en el aprender ciertas cosas, otros somos negados para... Eso está ahí. O sea, pero el curso dice no es relevante. El asunto es en qué somos iguales, ¿no? Entonces, a mí esa cantidad de lenguas y cantidad de religiones te hace decir, dice, ¿a qué te vas a matar? A volverte loco con un credo, a defender tu curso de milagro, a defender tu comunidad, a defender... Digo, el curso no lo dice, es uno de miles, es verdad que ya el curso coincide en ese criterio, de miles de los caminos posibles, ¿no? Entonces, ese fue uno de estos incidentes. Pero voy a contar un segundo que para mí fue el... Si yo tuviese que decir, ¿qué incidente te ha volado a ti la cabeza en tu vida? El que más es el que os voy a contar ahora. Bien, yo un tiempo, estoy hablando, pues probablemente tendría los 30 y pocos, que tuve contacto, que entonces ni sabía ni lo que era, con algo que lo vi en una librería, ahí venía un papelito con un número, llamé, ahora se llamaba Dianética. Después de Dianética es como, digamos, son las técnicas introductorias, preparatorias, lo que luego es la cienciología. Cienciología, un sitio que, por ejemplo, en Clearwater es casi la religión oficial y en muchos países, especialmente en Europa, es considerada dentro de los grupos de sectarias, ¿no? Ahí está el dicho con todo esto, dice, la secta de un hombre es la religión de otro. ¿eh? Simplemente depende cuántas personas lo practiquen en cada lugar. Si son pocos, dice que es una secta, si son muchos, es alguna religión. Así de sencillo. Pues yo ahí en Dianética, en un centro, éramos cuatro gatos estudiando aquello, pero se usaban unas técnicas, después fue, digamos, mi introducción en lo que luego sería mi dedicación semiprofesional al tema de la hipnosis, donde entre dos personas se nos ayudaba a revivir un incidente que nos había causado algún tipo de molestia, de inconsciencia, y de allí íbamos en cada sesión íbamos yendo a incidentes anteriores, similares a esa misma emoción, hacia atrás, ¿no? Yo tenía un compañero que, bueno, la verdad es que ninguno sabíamos mucho de la vida privada del otro, pero nos hacíamos esas sesiones donde, bueno, y este chico, este compañero, tenía una facilidad enorme para comenzar en cosas que le habían pasado o el mismo día o en poco y llegar a incidentes muy de la infancia, con muy poquita edad, ¿no? Y un día
Este hombre estaba contando, le dice, en este proceso se narraba ese incidente donde te había dejado algo de carga negativa y se repasaba una y otra vez hasta que se eliminaba toda la carga negativa del incidente. Entonces se iba a uno anterior. Pues este hombre, ya llevamos unos cuantos incidentes y empieza a contar otro de él como niño, iba sobre un pony. No me sonaba lo del pony, nada de las historias que él le había narrado hasta ahora de su infancia. Tal, se caía y y se veía el cuerpo de él caído en el suelo. Y yo, ¿esto qué es? Y evidentemente estaba contando una experiencia de una vida pasada y una muerte en una vida pasada. Pero él siempre tiene una facilidad de contar todo con una cantidad de detalles, de vivezas tremendo. Y lo que hice fue seguir el procedimiento tal cual lo hacíamos. Y cuando acabamos, vi que algunos de los que dirigían el centro se fueron a hablar con él, tal. Yo también estaba bastante asombrado. A ver, yo venía de una formación católica férrea, estricta. Si te mueres, te mueres. En juicio final, en un cielo, en un infierno. Pues más que incluso en el movimiento que estaba de los focolares, la idea era de Dios, amor y tal. Pero claro, la concepción católica no te libra de todos esos conceptos. Pero sobre todo de que es una vida. Y ¡pumba! Alguien que te cuenta algo de una vida anterior. Bueno, pues luego este hombre, yo lo tuve fácil, él lo tuvo peor. Él era un adventista del séptimo día. O sea, de una férrea convicción en normas y en credo a la letra hacia la Biblia adaptada por ellos. Y obviamente él vivió una experiencia impensable para él. Pero es que a partir de ahí, en cada sesión, iba fijo a una o varias vidas anteriores, pero además con una cantidad de detalles, de riqueza. Yo, de hecho, a veces hasta dibujaba las cosas que decía por la cantidad de detalles que iba narrando, ¿no? Y evidentemente, él luego me hacía el mismo proceso a mí, ¿no? Yo bueno, llegué a revivir mi propio nacimiento, cosas, y un día, pues que me tocó, y empiezo a ver algo, algo que para mí no tiene ninguna lógica. Más, a ver, me importa un bledo. La realidad, lo que puede ser, pero mi mente en ese momento me hizo ver cómo, supuestamente, podríamos decir que sería un capitán pirata, pero era un barcucho de mala muerte. Yo era un viejo bastante ya jorobado, sucio. Y se ve que habíamos atracado un barco y habíamos hecho prisionero de una pareja. Y yo tenía a la mujer de la pareja. Y nada, yo me iba hacia ella, pero prácticamente porque tenía que hacerlo, tal, vamos a ver, la violaba, la tal, el marido lo tenían sujetando desde arriba, viendo toda la cena, yo acabé, y sabía, bueno, y después, claro, después había cola, ¿eh? Pero después dice, menuda le espera a esta mujer hoy, ¿no? Pero yo empecé a subir las escaleras y este marido que se zafa de quien lo tenía, le agarra una pistola, me apunta, y yo en ese momento lo que sentí es ese, vale. Estaba tan asqueado de la vida, tan tal, que me dio igual. Y efectivamente, ¡pum! Fueron experiencias de muerte ahí, ¿no? Más allá del shock de revivir esto, digo, me importa un bledo. Fue real, no fue real, pero en mi mente eso estaba sucediendo, ¿no? Pero ¿qué pasó? En ese momento parece que no pasó nada. Pero yo estuve 15 días que iba por la calle y me echaba a reír solo. ¿Podéis creer de estar creyendo en una sola vida, que hay cielo, que hay un infierno, que tienes que ser bueno y hacer estas cosas porque si no la cagas para siempre? A decir, si fui lo más hijo de puta que se puede ser, dice, ya que estoy, no ha pasado nada. Fue como una sensación de, claro, todos los esquemas mentales que yo tenía, mis modelos mentales, se me fueron a tomar por saco, totalmente. Y a partir de ahí, pues también yo en cada sesión revivía también vidas anteriores experiencias, pero fue como el shock de que la vida me puso esa experiencia de poder romper algo totalmente hermético, esquemático, a liberarme de todo eso y ver que otra cosa eran posibles, ¿no? Pero fue una sensación, eso, yo iba por la calle que me paraba y me reía, porque era tan la liberación que sentía al respecto. Y luego la siguiente experiencia con la que empato, tal vez cuando ya estuve estudiando hipnoterapia, es con mi profesor, daba una conferencia en Madrid, en el Centro Espírita de Madrid.
De la conferencia acaba y por lo visto al final era tradición que a quien daba una conferencia en el centro se le invitaba a cenar, ¿no? Y este hombre que me coge y me dice, vente, dice, no me dejes solo con estos locos. Pero fui yo a cenar y me vi cenando en una mesa con 30 medium. De las cosas más divertidas que he vivido en mi vida. Ay, pues podéis imaginar el nivel de la conversación. Pero a mí me llamó mucho la atención porque las cosas que más pude sacar con quienes tenía a mi lado, claro, ¿qué ocurre cuando a nivel espiritual pensamos en el tema de la muerte? De hecho, ahora se ha estrenado un documental, no lo he visto, debería ver, en Amazon Prime, sobre el tema de vida después de la vida. Pero claro, todos pensamos como de alguna manera, mientras estemos en el cuerpo, vale, estamos jodidos, pero una vez muertos, ya somos solo, ya somos seres espirituales, libres, patatín. Estás, te sientas con 30 medium y se te va eso a tomar por saco. La conclusión más relevante que saqué, que quien ha sido un gilipollas en vida es un espíritu gilipollas. Es un tonto. El que ha sido tonto en vida, cuando se muere, es un espíritu tonto. Y es la gente que se muere sin saber que se ha muerto, que está ahí a veces años, decenas de años, centenares de años y no se ha enterado ni que se ha muerto, que el sitio al que iba a trabajar ya está derrumbado, pero él lo sigue viendo. Sigue... Pero sobre todo es la idea que dicen que hasta que no, de alguna manera, la persona no de ese famoso, esas cosas que oímos hablar todos, de la luz, de tal, uno se puede quedar atrapado en una, eso siento todo lo tonto, lo idiota, lo amargado, lo tal que ha sido, y lo sigue haciendo, sin que exista un cambio, ¿no? Entonces, más bien como un shock, como decir, cosas que crees, que después cuando hablas con gente que está metido en el tema, ves que no son exactamente así, ¿no? Solamente ayuda a ir desarmando mucho el tema del especialismo. Porque había una frase también que me ha gustado siempre mucho, es, sabemos lo que sabemos, pero es que no sabemos lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es infinitamente más que lo que sabemos. Pero eso sí, ¿cómo vamos de enterados luego por la vida? No las sabemos todas. ¿Y arreglar la vida a los demás? Bueno, en eso somos los... Bueno, y a veces me toca hacer lo más de lo más. Pero luego eso. Luego, está el dicho de zapatero en su zapato, o Jesús cuando nos hablaba de la viga, de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el ojo nuestro, ¿no? Para mí esas fueron experiencias que me desarmaron mucho todo el tema del, del especialismo. Luego a mí me ha gustado mucho todo el tema de eso, lo sobrenatural. Me suelo hacer muchas rutas de las rutas paranormales. Pero aquí recuerdo, yo no voy a presumir de que tengo canalizaciones con el Espíritu Santo, que me está diciendo eso. No, prácticamente yo debo tener la wifi estropeada, ¿eh? Porque no soy de los que digo, sí, el Espíritu Santo me dijo, pero no. Mi wifi se debió quedar en el modelo 0.1, ¿viste? Ya van por ahí probando las 6 y las 7, ¿no? Pero de las pocas cosas que recuerdo, fue, no sé si fue durante un tramo de sueño fisiológico, fue un tramo en que me quedé ensoñado, pero de alguna manera me vi metido en ese ambiente posterior de vida, de experiencia después de la muerte, ¿no? O sea, típico de luz, encontrarme con seres queridos, con grupos, con maestros ascendidos, demás. Y cuando yo estaba todo contento, viviendo eso, a ver, sin no considerar, mi cuerpo estaba normalito, no había habido ni accidente, ni me había quedado sin aire, ni nada, una simple ensoñación. Y cuando yo estaba todo feliz, ya muy metido en esa experiencia, me llega, a mí el Espíritu Santo lo que me envía son telegramas, cosas concisitas, mínimas. Y bueno, y me ha enviado tres telegramas en la vida, ¿eh? Pero este fue uno de ellos. Y me llegó una cosa clarísima. Dice, esto también es una ilusión. Y fue una cosa que de marca dice. Claro, cuando vamos de espirituales, pues nos metemos con estas cosas, de experiencias después de la muerte, seres queridos, seres de luz, hay avatares, seres ascendidos, maestros que te enseñan, gente con la que decides que vas a vivir en la próxima vida para aprender. Y todo nos suena que eso, bueno, más espiritual que eso, más nada. Y de repente decirte, eso también es una ilusión. Y entiendes que en el fondo, una vez hemos dejado de compartir la experiencia de unidad total con Dios, todo es una ilusión.
todo es una ilusión. A ver, ¿qué es lo que más se valora a nivel espiritual en cualquier sitio? La conciencia. Y el curso establece que la conciencia es el primer paso dentro del ámbito del ego. Lo cual, no nos pongamos en plan tonto de que la conciencia es mala. No, al contrario, la conciencia es lo más cercano a esa experiencia de sentirnos uno en la unidad con Dios, de lo cual aspirar a un nivel de conciencia espiritual está muy bien, porque es el paso lo más cerquita que vamos a estar de ahí, ¿no? Pero lo que sí me marcó fue que no te vuelvas muy loco con toda la cosa espiritual, porque al final pues yo sé que una de las charlas, una de las maestras mencionaba el tema de los ángeles, ¿no? Que decía que en el curso se mencionaban 9 veces. Bueno, si lees la versión con Garola, se menciona que rescata casi algo más de 50.000 palabras que no se fueron incluidas en la versión de la FIP, de la Fundación para la Paz Interior. Los ángeles se mencionan muchísimo más. Pero al final, porque es que por ejemplo, yo recuerdo. Perdón si, yo espero que no sea ninguna mención personal, ¿no? Pero una charla de un maestro del curso que alguien le preguntaba, ¿pero existen los ángeles? Él decía, y este maestro dijo, no, porque Dios creó solo un hijo. Tú dices, vale, qué respuesta tan pegadita a la letra del libro, dice. Pues si Dios creó solo un hijo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo viendo ya a Antonia, a Jesús, a yo mismo, si creo solo un hijo? Como decir, una vez rompimos se cumplió ese deseo, es que siempre es lenguaje totalmente mítico, lenguaje simbólico, porque no hay manera de que podamos entender este tema. Nos consideramos seres separados, especiales, individuos, todo es, todo es posible. O sea, que da igual que existan ángeles que no existen ángeles. Es la misma fantasía a creer que yo soy un ser. Y no alguien. Pero de momento debemos conformarnos con que tenemos que vivir desde aquí. ¿Eh? Con lo cual, ¿qué más da? Si existen ángeles o no existen ángeles. Seguramente, igual que la mente escindida ha creado un mundo prácticamente de infinitos en un tiempo que sin ser eterno, pero inabarcable para nuestro cerebro. Somos aquí casi 8.000 millones y a saber tú, lo que se ha sido antes y lo que seremos después y lo que será en el resto del universo. ¿Qué mata si existen eh, otros tipos de seres distintos al humano? Incluso el curso hace mención a que existen otros estadios, incluso cuando menciona el tema de los avatares, dice, oye, pero hasta aquí vamos a llegar. Que a ver, que vamos a bajar a lo que puedas masticar en vez de todo este especialismo. Pero también dentro del terreno, a ver, hay de los libros de David Hawking, hay uno de ellos, no sé si es en el dejar ir o en el poder versus la fuerza, donde hace una mención durante casi 4 páginas de todos los caminos espirituales con los que te puedes animar a meterte hoy en día. Claro, el hoy en día de él era en los años 90. Probablemente ahora la situación sea peor. Y se pasa mencionando distintos tipos de espiritualidades y caminos que sigue la gente durante varias páginas. Y que una vez pasada la segunda página te empiezas a reír. Pues te dices, ¿cómo nos inventamos cosas? Eso, tenemos tanta variedad y cada cual dice, este es el camino que te va a sanar, este es el camino con el que vas a despertar. Y hasta ahora estás jodido porque no has encontrado este. Y el especialismo no es más que esto, que saber que nos inventamos un montón de cosas, porque estamos buscando rellenar un hueco. El único antídoto que tenemos para la separación es la idea de la unidad, la idea del ser uno. Y vemos personas distintas, escuchamos voces distintas, pero somos soñados por la misma mente. Por la misma mente, en otros separada, pero esa es la mente de Cristo, que es la mente de Dios, donde no hay separación alguna, ¿no? Entonces, todo especialismo se rompe ahí.
En España hay un dicho, supongo que hasta muchos visitos de Latinoamérica también, que dice, nadie más que yo, nadie menos que yo. Aún en el terreno humano se busca esa igualdad. ¿Ok? Muy bien, pues entonces tenemos esa escena. Luego voy a contaros un caso muy concreto del peligro del especialismo. Como, en mi experiencia. Yo, como bueno, muchas otras personas, nos volvimos locos cuando el 2000, no sé si fue por el 2010, 2015, comenzaron a venir ciertos movimientos de gente del campo del coaching, de la autoayuda, de Estados Unidos. Aquí el modelo que quizás más puedan conocer es al Anthony Robbins, pero bueno, Hart Aker y tal, que empezaron a hacer cosas en España, donde había una manera de presentar, de estar en un escenario, se llamaba presentaciones de alto impacto, una cosa muy que en el fondo, a ver, después son un montón de técnicas de llevar a la gente a donde tú quieres, a través del lenguaje, de la expresión corporal. Y bueno, y te hacían un curso de cómo hacer presentaciones que causaran impacto, que convencieran, a ver, muy enfocado evidentemente en el terreno de la venta, del tal, entonces se te adopta actitudes muy enérgicas, se llaman empoderadas, este tipo. Y bueno, yo también me puse a aprender todo esto. Y durante varios años yo estuve dando formación a un grupo que se llamaba Perita de Doctrina, que era un grupo de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, de personas jubiladas, que formaban un grupo donde continuaban estudiando y ampliando su formación. Y bueno, yo les daba talleres de aprender a escuchar música clásica. Y bueno, se ve que iba bien porque me volvían a llamar cada año, eran los profesores que más regularmente estaban, ¿no? Pero entre ese año y el siguiente vino todo este tipo de formación. Y claro, yo todo emocionado, yo ahí les hacía levantar, les hacía, venga, ¿cuántos de ustedes? Pa. No me volvieron a llamar. El especialismo lo mandó a pedirse a tomar por saco. También digamos, que cuando somos especiales, porque aprendemos algo nuevo, lo queremos tal, pues evidentemente, hasta en lo humano, hasta lo más he bajado al terruño, pues eso, cuidado. Somos especiales para algunos, pero dejamos de ser especiales para otros, ¿no? Y también otra experiencia ya que obviamente voy acabando con esta parte de relato. Bueno, yo comencé hace, creo que 4 o 5 años, un canal de YouTube, pues dedicado a lo que yo llamaba destripar el libro azul, ¿no? Cogía un tema del curso, indagaba todo lo que había sobre él en las páginas, pum, pum, lo exponía y más o menos conseguí llevar una cierta regularidad. Cuando hacía una semana, uno sobre el curso y otro sobre las técnicas de liberación emocional de Lester Levinson, ¿no? Y estaba ahí, bueno, y conseguía hacerlo con regularidad, cada 15 días, todo muy bien. Hasta que un día cuando iba a sentarme a preparar el siguiente, me llegó otro telegrama, brevísimo, pero fue como un mazazo en la cabeza. Dice, no seas charlatán. Yo iba a preparar aquello y me llega, no seas charlatán. Por eso mi canal de YouTube ha estado desde entonces sin. No sé, evidentemente, cómo será, por dónde irán las cosas en el futuro, pero a mí fue una cosa de decirme, no te contentes con agarrar el libro azul, estudiarlo, sacarle chicha, sacarle tripa y ponerte a hablar de él. Fue como una invitación, dice, cállate un poquito más. ¿eh? ¿Y qué haces con tu vida? O sea, ¿en tu vida qué está? Ser un divulgador del curso, estar pendiente de que hagas unos vídeos chulísimos, pues aprendía mucho, cada vez aplicación de la tecnología, de tal, y dice, o hay algo que vivir ahí, o tienes algo que entregarme, que darme, ¿no? Oye, a raíz de ahí, entonces, cuando lo de fuera
dejas de ser lo relevante, ¿dónde comienzas a mirar? Comienzas a mirar un poquito más adentro. Y comienzas a mirar un poquito más tu honestidad, tu intención. ¿Para qué hacía yo eso? ¿Cuál era mi propósito? Y el poder purificar. ¿Con qué intención hago yo las cosas? Incluso cuando lo podría revestir con la santidad de que hablo del curso, pongo del curso. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu intención? Y ahora en todos estos últimos meses, leyendo el trabajo tan bonito que está haciendo Gonzalo de traducir del español antiguo al actual las obras de Santa Teresa de Santa Teresa Jesús, La noche oscura del alma, y todos estos libros, tú los vas leyendo y hemos notado te dice, el curso a veces, bueno, hablando por mí, yo recibo el mensaje, no seas un charlatán, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que ser? Y a día de hoy mi única respuesta es que tengo que ser santo. O sea, tengo que ser simplemente alguien que con toda humildad solo tiene en su mente a Dios. Y el curso de momento es un camino válido, pero es importante para nada. ¿Por qué? Pues porque hay casi otros 9.999 caminos más. No es importante el curso. ¿Qué es importante? Dice, porque al final el curso es el famoso dicho, es el dedo que señala la luna, como lo es el budismo, como lo es todas las denominaciones cristianas, como lo es tantas espirituales, tantos caminos, que si Reiki, que si tal, que si cual, todos son dedos. Pero al final perdemos la luna, perdemos la idea de Dios. Y Dios, evidentemente, no ocurre que tenemos modelos mentales. Esto es un tema que a mí me tiene muy fascinado últimamente, la idea de que no somos libres pensadores, somos esclavos de nuestros modelos, de lo que hemos mamado, de lo que hemos aprendido. Y es evidente que cuando comienzas a intuir esto, te das cuenta que la invitación muy seria que te hace el curso de Jesús es que le entregues tus modelos mentales, de que le entregues todas tus maneras de pensar, de que le entregues todas tus certezas, todas tus creencias, todas tus herencias de lo que has considerado irrelevante en tu familia, en tu región, en tu nación, en tu tipo de, hasta de la raza, de raza, de todo, que te puedas ir desprendiendo, porque todo eso es un sustituto de la idea de Dios. Que evidentemente, y luego, y la idea de Dios, ¿qué es? Pero permíteme responderte en tres palabras. Yo qué sé. Había hace poco veía alguien que me contaba así. Mira, tú imagínate por Jesús que eres un tornillo, un pequeño tornillito que unes dos planchas de un mueble de una pequeña habitación dentro de un portaaviones. De estos portaaviones norteamericanos enormes, de casi 400 metros de largo, pero tú eres un tornillito que está uniendo ahí dos pequeñas planchas. Y tú sabes que eres un tornillo. Y sabes que eres un tornillo que estás ahí uniendo dos cosas. No sabes más. Y un día alguien te dice, oye, que tú formas parte de un portaaviones. ¿Portaaviones? ¿En serio? Yo quiero saber qué es un portaaviones. ¿Qué es un portaaviones? ¿Qué es un portaaviones? ¿Qué oportunidad tiene el tornillo de entender lo que es el portaaviones? Ninguna, ninguna. Le queda totalmente fuera de su capacidad de que ese tornillo pille lo que es esos miles de toneladas de tamaño del cual él forma parte. Porque él forma parte del portaaviones. Pero tiene capacidad de entender lo que es el portaaviones. No. La ola, la pequeña ola en el océano. Le podrán decir, que no eres una ola, que eres parte del océano. ¿Ah, sí? Pero ¿cómo puede entender el océano? No puede. Sigue siendo una pequeña ola. Puede como mucho quizás, figurativamente, que tenga ojos, que vea algo, que vea que hay algunas olas más adelante, algunas más atrás, pero la idea del océano se le escapa, no puede. Eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros con la idea de Dios. Entonces, en un momento dado, que yo en la vida descubro una invitación también a la humildad. A decir, "Ay, yo qué sé de verdad". Porque incluso cuando te enfrentas, uno dice, vale, pero la respuesta está aquí.
aquí entendemos lo que entendemos y no entendemos lo que no entendemos. Y hoy entendemos algo que hace 2 años y probablemente si uno es serio, constante, consistente, con honestidad en un camino espiritual, que trata sencillamente de que tengas a Dios en tu mente, de que tu corazón se lo quieras entregar poco a poco a Él, de manera completa. Más adelante tendrás otras más cosas, ¿no? Pero partir de esta, para mí no ser especial es bajar a este nivel de humildad, de reconocer que en momentos, a ver, más allá de que nos pongamos metafísicos, de que somos una criatura soñada por una mente, que esto de no, de que bueno, creo que algo comentaba en la charla anterior, ¿no? Que, Jesús, aprovecho tu pausa porque nos van quedando como 7 minutillos. Ok, Qué perfecto. rápido, ¿verdad? Sí, sí, vale. Oye, pues si hay algún comentario, pregunta, ya saben que lo importante de las preguntas es que las sepa responder, ¿eh? Eso es lo más importante. Si no, os cuento, a ver, os digo brevemente, a forma Antonia, avísame ahí, voy a compartir de nuevo. Mirad, voy a, un tema que a Breve. veces surge, de que piden de recomendar eso, libros que nos ayuden entre donde estamos nosotros y donde está el curso. Que el año pasado Gonzalo mencionaba ese tema, ¿no? De que a veces la dificultad de cualquier camino espiritual serio es que el camino espiritual está aquí y nosotros estamos aquí. Y a veces, ¿cómo hacemos para saltar toda esa brecha, ¿no? Pero aquí os recomiendo rápidamente unos 4 libros que, pues, bueno, que si os pueden ayudar, pues fantástico. Uno es La sabiduría de Lester Levinson. Voy a encontrar en Lester Levinson la metafísica más parecida al curso, pero narrada en un idioma mucho más comprensible que el curso en sí. De hecho, Gonzalo me decía que el Lester habla de la metafísica como si fuese un vendedor de coches americano. Pero mucho más fácil de entender, pero prácticamente con la misma profundidad. Efectivamente, todo el Lester son unas par de décadas anteriores al curso, pero bueno, una manera de acercarte a subir ese eslabón en un lenguaje probablemente más fácil de entender. Luego, evidentemente, están los libros que tiene David Hawking, que en el fondo es deudor de los 7 años que estuvo compartiendo con Lester Levinson. Y toda esta es la tecnología del dejar ir, que ven como un camino que nos puede ayudar a hacer algo desde más bajo, más humano, a introducirnos en el campo del perdón y sobre todo del soltar toda la experiencia, la carga negativa, que uno puede decir que hacemos del curso, que más que hablarnos de amor, es de deshacernos de todo aquello que nos impide su manifestación, ¿no? Luego, os hablo de este libro, no un libro que tenga nada que ver con el curso, ni que ver con el cristianismo, la religión de un Buda, pero que me encanta porque presenta unas cuantas técnicas perdóname por las palabritas, del Vidhana Bhairava Tantra, pero que son ideas muy sencillas, pero que te pueden ayudar a el tema de aquietar la mente. Y ahí, por ejemplo, os presento como ejemplo dos que son muy coincidentes con las prácticas del curso. Una de ellas es vivir el mundo, la idea de que el mundo es un sueño. Pero él te lo pone como una cosa práctica. O sea, más allá del concepto teórico de que estamos en un sueño, es pensar, ¿cómo sería que en todo momento yo me percibiese viviendo en una película? Que voy por la calle y estoy en una película, que me pasa algo y me pasa en una película. Es así como idea muy rápida, ¿no? O la idea de el corazón, que es cómo sería verte sin cabeza. Si estamos sin cabeza, no podemos pensar, no podemos enjuiciar, no podemos nada. ¿Qué nos queda? El corazón. Y solamente percibir con el corazón, nada más. Como idea y mantenerte esto de manera constante, como idea. ¿Te va a pasar algo? No tengo cabeza, no pienso sobre esto. ¿No? Voy a jugar. No tengo cabeza, no pienso. ¿Qué me dice esto? Y aprender a bajar ahí, ¿no? Pero bueno, es un libro muy curioso, tiene unas 21 de estas técnicas. Para mí es muy fácil de aprenderlo, te puedes quedar con aquellas que te gusten. Y otro último que recomiendo es creo que tiene 8 a 10 años, la ecología mental de Jorge Lomar. Persona que vinculada al curso, pero que habla un lenguaje
que no necesariamente está muy vinculado al curso, pero que propone una serie de ideas que a mí me ayudaron mucho en su día, ¿no? Básicamente os menciono solamente uno, que es la idea de que nada pudo ser de otra manera, nada puede ser ahora de otra manera como es, y nada podrá ser en el futuro a, a como es, porque corresponde a quien tú eres en ese momento, ¿no? Y aquí tres ideas que os dejo ahí, podéis luego cuando veáis el vídeo pausarlo, como ideas que os invito a investigar para que entender mejor el especialismo. Son ideas de la psicología moderna, cierto, pero sin ellas el especialismo se nos puede escapar, que es la idea de los modelos mentales, la idea de los sesgos cognitivos y la idea de las falacias lógicas. Y si estáis en un grupo de estudio de un curso de milagros, os recomiendo mucho que exploréis un poco estos temas. Ok, ya quieras, Antonia, ya para despedirnos, si hay alguna pregunta final, si se atreven. Jesús, adelante. Hola, sí, no, un comentario por lo que has dicho de que qué hacemos aquí viéndonos unos a otros si Dios solo tuvo un hijo. El curso es el epítome del no dualismo puro, solo hay uno, pero es un troyano, es un virus metido en el sistema para reventarlo y se le da al ego para que se suicide. Y si tiene que hablar de forma dualista, no se corta. ¿Que este se cree que es muchos? Pues vamos a hablarles a muchos. A tu hermano se entra de dos en dos. ¿Cómo? Si solo hay uno. Pero bueno, eso, la forma de explicar que sí, solo hay uno que se cree que es muchos. Y por lo que Mm. decías de ser un charlatán, me gustó oír a Sergi Torres hace mucho decir que nunca se había imaginado que sería un charlatán, es decir, alguien que daba charlas. Tampoco está tan Mm. mal. Mira, exactamente. Y bueno, aquí estoy yo dándola. Eso. Ok, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, yo quería, antes de terminar el programa, yo sí quería comentar que, siento comentar que cuando nosotros nos adentramos en el sentir de lo que un curso de milagro nos quiere decir, nos damos cuenta que efectivamente somos lo mismo, no, no es que somos parecidos, somos lo mismo que ese que estoy viendo aquí en este cuadrito, cualquiera que sea. Lo que pasa, que tú dijiste, José Jesús, la clave al principio, y es que la forma nos va a confundir siempre, porque tú eres un hombre, porque yo soy una mujer, porque tú no tienes pelo, yo tengo, y el ego, o sea, los ojos del cuerpo se fija en eso. Pero cuando nosotros nos adentramos a los sentimientos de cualquier persona que llegue cerquita y quiera abrir el corazón contigo, tú te das cuenta que hay solo dos clases de personas que te pueden llegar al mundo, que son tú, el que te está dando amor y el que te está pidiendo amor, nada más. Pero en algún nivel, porque empiezas a bajar y dices, a esta persona le está pasando lo mismo que me pasó a mí. Por eso como yo aprendí a abrazarme, a salir del mundo y dejar que Dios sea, eso es lo que le voy a regalar. ¿A quién? A mi hermano, no, a la posibilidad que se me está trayendo para que no olvide lo que tengo que dar. Porque por eso es que somos lo mismo e igual. Cuando tú te adentras y lo aceptas, ya eso está como clarísimo, ¿no? Y no es que estoy defendiendo el curso, no lo defiendo, pero para mí hasta ahora no hay nada más porque lo entiendo perfectamente. Para mí, o sea, es como creo que ha sido porque entendí primero la práctica y luego me lo leí. ¿Sabes lo que te digo? Primero lo sentí porque esas revelaciones han sido así y las seguimos viviendo. Así que no hay duda. Yo cada vez que tengo que hacer un deshacimiento en mi mente, digo, Dios mío, y pensar que tenía vergüenza con esa persona y pensar que quería darle algo a esa persona y pensar, o sea, pensar, pero que no hay nada afuera, o sea, ¿de quién estoy hablando yo? Es más, ¿a quién le estoy hablando yo? Cuando Jesús, estoy reafirmando lo que recuerdo. José Jesús, para mí un honor sentirte aquí, escucharte. No sé si alguien tiene algún compartir más, darte las gracias por estar aquí, por colaborar con que el encuentro global
se haga, se haga, es un encuentro, hace poquito estábamos hablando, que es un encuentro, o sea, es un encuentro, oye, nos vamos a encontrar un montón de amigos y, no sé, abrazarnos, a comer juntos, a dar fíjense que en el encuentro de septiembre, las participaciones son tan cortitas, son 10 minutos, 15 minutos lo máximo cada uno. Pero es porque nosotros no vamos allí a exponer, porque eso no es un congreso, es un encuentro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal con respecto a cómo vas en tu libertad? Y eso es lo que estamos sintiendo, ¿no? Y qué maravilla que cada día, yo no sé tú, o cualquiera de nosotros, tú, Antonia, no sé tú, pero yo cada día me siento más libre y por eso más feliz, porque no le debemos nada a nadie, ¿no? Es así. Así que bienvenidos al Encuentro Global. Gracias, José Jesús, Juan Jesús. Mira, yo le he cambiado a este hombre el nombre, el apellido, desde que ha llegado a todas y todos y todos los, en el flyer, entonces se lo he cambiado. Mi amor, perdona. Se llama Juan Jesús, Antonia. Bueno, gracias Juan Jesús por estar aquí, por participar en tus dos workshops, por dejarnos toda esa energía bonita, por recomendarnos ese montón de libros, de películas. Yo, en mi opinión, yo los voy a revisar porque me encanta. Así que, bueno, te invito a que te quedes aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que están aquí. Les recuerdo también que en el Encuentro Global, en la página web que está aquí, tenemos la librería, le llamamos librería global, porque es una librería donde cada uno de los que tenemos y somos autores, hemos metido allí nuestros libros para que ustedes puedan accesarlos, los puedan mirar, los puedan comprar a precios más económicos quizá que en el mercado, y pueden mirar que hay muchos maestros que ya también han sentido poner la voz de Dios en pluma, ¿no? En bolígrafo ahí, en letra. Así que bueno, les invito a saber que este workshop queda grabado en el área de grabaciones del Quinto Encuentro Global, aquí en la página web encuentroglobalucdm.org y en el canal de YouTube, que se llama igual, Encuentro Global UCDM, ¿ok? Gracias, Juan Jesús. Gracias, Juan Jesús. Gracias, Juan Jesús. Voy a hacer una plana para que no se me olvide tu nombre. Gracias, Tania. A ti, cariño, a ti.